El actual deterioro de la convivencia social es de responsabilidad colectiva y solo podrá superarse con la firme voluntad de todos. Con este programa, el Rotary Club Aguada se propone a contribuir en tan impostergable tarea. Muchas gracias por la invitación para charlar un rato con ustedes sobre lo que está pasando en el mundo, en la región y los efectos que puede tener sobre nuestro país. Normalmente, cuando los ministros de Economía y presidentes del Banco Central, en algunos casos formando equipo económico y en otros no, por ejemplo, en Estados Unidos no hay equipo económico, hay autonomía total de la Reserva Federal, que es el Banco Central. Pero cuando un ministro de Economía y un presidente del Banco Central, como les decía, formando o no equipo económico, se enfrentan a la realidad macroeconómica, que es la realidad de corto plazo, lo que miran es básicamente qué está ocurriendo con el nivel de actividad económica, con el comportamiento de los precios y con el comportamiento de las reservas internacionales del país, si hay un sistema de tipo de cambio fijo, o con el nivel del tipo de cambio. Así que ellos miran eso. Y si nosotros observamos los informes que habitualmente salen de esos orígenes, nos vamos a dar cuenta que efectivamente es así. Se fijan si la economía está en recesión o en sobreexpansión, se fijan si la economía tiene inflación o deflación, y se fijan si la economía tiene algún problema en el sector externo, que es el de la balanza de pagos, como decía, reservas internacionales o tipo de cambio. Hacen un diagnóstico, digamos, de lo que está pasando con esas variables. Y cuando hacen el diagnóstico, priorizan determinados desequilibrios para corregirlos. Hay veces que lo más importante es corregir la inflación, a veces que es más importante corregir el nivel de actividad, porque la economía está recesiva, y hay veces que se centran en el tipo de cambio o cómo frenar la caída de reservas o los déficits del sector externo. Y una vez que priorizan determinados desequilibrios para volver a la economía al equilibrio, utilizan básicamente tres políticas, que son la política fiscal, la política cambiaria y la política monetaria. Vendrían a ser, digamos, los medicamentos, las medicinas para corregir esos desequilibrios. Y en función de eso se van reuniendo mes a mes y van diciendo, bueno, tenemos que aflojar más la política monetaria, tenemos que aflojar más la política fiscal, o tenemos que contraer, o tenemos que acelerar el ritmo devaluatorio en caso que haya sistema de tipo cambio fijo, o tomar medidas para que el dólar baje o suba o lo que fuera. Así que eso es más o menos lo que hacen los ministros de Economía y los presidentes del Banco Central. Y así vemos que la Reserva Federal se reúne todos los meses, que el COPOM del Consejo Política Monetaria de Brasil se reúne todos los meses, que el Banco Central Europeo se reúne todos los meses y tratan de solucionar o encaminar de los desequilibrios al equilibrio a la economía. Entonces es interesante ver cuáles son, de dónde vienen los efectos que la situación macroeconómica tiene, es decir, por qué hay veces que hay inflación, por qué hay veces... Y ahí lo que vemos es que las economías, sobre todo en los últimos 20 o 25 años, están mucho más globalizadas, es decir, hay mucho mayor influencia del resto del mundo que la que había antes. Entonces, lo que es importante tener claro es cuáles son los efectos que está transmitiendo el exterior hacia adentro del país, de un país, afectando la situación macroeconómica. Si el país está con inflación, con recesión o lo que sea. Y esos del exterior, no regional, lo que vienen son 4 señales, básicamente.
cómo está el nivel de actividad afuera, cómo está la tasa de interés, que es la variable central del sistema capitalista, guste o no guste, cómo están los precios internacionales de los commodities y en general de los productos, y finalmente cómo están las paridades cambiarias. O sea que de afuera viene la situación, condiciona la situación macroeconómica del país, esas 4 variables. Pero también de afuera, de la región en este caso, vienen efectos, ¿no? Y el escenario político afecta a la situación macroeconómica. Y por último, a la situación macroeconómica también le afecta la conducción económica que se esté haciendo. Entonces es interesante ver qué es lo que está pasando con la situación macroeconómica de Uruguay. ¿Qué es lo que está pasando? ¿Qué es lo que viene de afuera? ¿Qué es lo que viene de la región? El escenario político no me voy a meter en él, porque no lo conozco mucho, a pesar de que obviamente tengo que tener conocimiento algo de eso, y cómo está siendo la política macroeconómica, es decir, la política fiscal, cambiaria y monetaria. Y de afuera lo que vemos es, bueno, ¿cuáles son los problemas macroeconómicos de afuera? Los países desarrollados. ¿Qué pasa con Europa? Bueno, Europa tiene un problema recesivo, un problema recesivo fuerte. Es decir, no solamente varios de los países que forman la eurozona están en recesión, como por ejemplo España, Grecia, Irlanda, Portugal, la propia Francia al borde de la recesión, Italia en recesión, es decir, cayendo el nivel de actividad, sino también otros que no forman parte de la eurozona, es decir, de los 17 países que comparten al euro como moneda. Uno de esos países es Gran Bretaña, el Reino Unido, que también está en recesión. Entonces el problema fundamental de Europa es la recesión. La inflación no tiene, así que no hay problemas, y el euro flota. ¿Qué está haciendo Europa para mejorar su nivel de actividad? Y bueno, está tratando de tomar políticas monetarias muy expansivas, la tasa de interés es muy baja, 0,75 anual, para que la gente consuma, no ahorre, gaste, no ahorre. Porque consumiendo, invirtiendo, se arrastra a la producción de bienes y servicios. Pero por ahora eso no está dando resultados, entonces lo que se desea es que también la política fiscal sea expansiva, que bajen los impuestos, que suba el gasto. Y ahí se choca con una realidad brutal, que es la que condiciona el crecimiento de Europa por los próximos al menos 2 años. Y la realidad es muy sencilla. La mayor parte de los países de Europa, yo diría que todos excepto Alemania, tiene un déficit fiscal que está bien por encima de lo que se había negociado en Maastricht para el ingreso a la eurozona, el 3%. Hay países que tienen 16%. Y hay que financiarlo. Y para financiarlo, obviamente, hay que emitir títulos, y para emitir títulos, el que los va a comprar va a evaluar a ver qué tasa va a pedir, cuál es el spread sobre el libre de riesgo, que es el alemán, el bono alemán, y por lo tanto se van las tasas de interés y de rendimiento de los títulos bien por encima, incluso de lo que rinden en Uruguay, 3 veces, por ejemplo, de lo que rinden en Uruguay para los mismos plazos. Entonces, se quiere usar a la política fiscal expansiva, pero no hay posibilidades de hacerlo, porque ¿quién va a financiar el déficit que ya es muy alto? Fíjense el caso de Grecia, por ejemplo, 163% de la producción anual de bienes y servicios es la deuda griega. Y eso ya tuvo un corte importante hace 6 meses o 5 meses. O sea que se negoció para que hubiera una quita. Entonces, Europa está sin instrumentos, digamos, salvo la política monetaria expansiva, para volver a crecer. Eso obviamente genera amenazas de algunos países para salirse del euro, como Grecia, por ejemplo,
adoptar su propia moneda, devaluar los salarios, que los salarios caigan, y obviamente que caigan no en términos nominales, sino en términos para ser más competitivos. Y bueno, y eso significaría obviamente retransformarse a dracmas, representaría un problema muy serio para los bancos y las instituciones financieras que aún le siguen prestando. Por lo tanto, habría un contagio para otros países significativo, y mi conclusión en definitiva es que se va a seguir en una situación como la de hoy, que en inglés se llama muddling through, es decir, arrastrándose en el barro, para salir de esto por lo menos 2 años. Mientras tanto, Europa le va a mandar al mundo y a Uruguay en particular, no en especial, sino en particular, le va a mandar señales deflacionarias, recesivas y demás. No es tan importante Europa para Uruguay como lo son otros países, pero es el tercer país comprador de cosas de Uruguay, lo único que no de la industria, sino productos del agro, que si no se venden ahí, se venderán en otro lado. Estados Unidos, y bueno, Estados Unidos está creciendo a un ritmo relativamente bajo. El gobierno quiere acelerar el ritmo de crecimiento, pero el hecho es que el 8,3% de tasa de desempleo no baja. Hace más o menos 2 años y medio, más 3 años casi, que la tasa de desempleo no baja de 8%. Entonces están llevando adelante también, en la medida en que se trata de una situación no deseada desde el punto de vista del nivel de actividad, se quiere que aumente, se toman medidas también expansivas. Y la tasa de interés que fija la Reserva Federal también es muy baja, 0 a 0,25. Así que Estados Unidos, lo mismo que Europa, generan o provocan un menor comercio mundial. Estados Unidos en términos relativos está mejor que Europa, por lo tanto el dólar se aprecia frente al euro y frente a todas las monedas de los emergentes, ya se apreció afortunadamente, frente a Brasil 30% en los últimos 9 meses, frente a Uruguay 11%, entre 7 y 11 según los momentos. Así que el dólar, eso es relativamente malo para Uruguay. Pero en fin, así que tenemos que el mundo desarrollado, si hablamos de Japón, por ejemplo, Japón tiene una tasa de interés de 0,10% anual hace mucho tiempo, pero también está deflacionario y no recupera los niveles anteriores a febrero del año pasado, cuando el tsunami. Si hablamos de China, bueno, todos los indicadores, ayer yo mostraba en una reunión que tenemos en el estudio con nuestros clientes del estudio, mostraba todos los indicadores de China del último mes de julio, y todos muestran que está contrayéndose, no el nivel de actividad, sino el ritmo de crecimiento, pero la contracción es fuerte. ¿Ves? Las exportaciones, el ritmo de crecimiento del PIB, de la producción de bienes y servicios, etcétera, etcétera. Así que todo lo que está pasando en el mundo desarrollado se traslada a los países emergentes. Y ahí tenemos que el comercio es menor, hay presiones para nivel de actividad menor en los países emergentes, los movimientos de capitales no saben en este momento dónde ir, es decir, si es inversión extranjera directa, si es carry trade, es decir, no se sabe muy bien, están medio desorientados hacia dónde ir. Las bolsas obviamente están muy volátiles, debido justamente a que un día sale una buena información, al otro día sale mala, suben y bajan, etc. Bueno, ese es el mundo, ese es el mundo, presiones desde los países centro, de los países desarrollados, que no son adecuadas. En la medida en que el dólar se ha apreciado, los precios de los commodities se han debilitado, con excepción de los productos uruguayos, afortunadamente, porque, en primer lugar, los problemas de sequía de la zona a principio de año, y en segundo lugar, por la sequía más grande de los Estados Unidos en los últimos 56 años. El Midwest, el medio oeste de Estados Unidos, Illinois, Indiana, Kansas, todos esos, Iowa,
todos esos estados tienen serios problemas de producción de soja, de producción de maíz en esta época. Si nosotros miramos el medio oeste de Estados Unidos, en Google, por ejemplo, vamos a notar que está prácticamente subdividido en lotes, ¿no? Que se ve perfectamente que son todos lotes agrícolas, básicamente. Así que los precios internacionales, afortunadamente para nosotros, están muy altos porque se dan esas circunstancias estacionales, climáticas. El problema es más adelante, pero más adelante, por ahora, el próximo año, diríamos, los precios de los futuros están indicando que se van a mantener relativamente altos esos precios. No es así con otros precios, como por ejemplo el aluminio, el zinc, etcétera. Eso obviamente a nosotros, que somos importadores, nos favorece. No tanto como el petróleo, que también está alto por un problema en este momento de bajos stocks en Estados Unidos. Y con relación al dólar, como ya les mencioné, que era la tercera variable, es decir, la primera es el nivel de actividad mundial, eso malo para nosotros. La segunda, la tasa de interés, buenísima para nosotros, van a seguir siendo muy bajas. En tercer lugar, los precios de los commodities, por ahora, un año en adelante, no tenemos problemas. Y en cuarto lugar, las paridades cambiarias, y ahí hay algún problemita así serio que nos viene de afuera, porque todo se ha depreciado frente al dólar y Uruguay no tanto. ¿Qué pasa en la región? Es decir, ya vimos el mundo cómo afecta a la situación macroeconómica de Uruguay. Ahora veamos la región. Brasil tiene... El problema fundamental macroeconómico de Brasil es el lentecimiento en el nivel de actividad. En octubre del año pasado se pasó de la prioridad antiinflacionaria a la prioridad mejorar el nivel de actividad. Está bajando permanentemente con política monetaria expansiva, la tasa de interés de 12,75, la básica para el sistema pasó ayer a 7,25. No ayer bajó tanto, ¿no? Sino que fue bajando, y ayer la reunión del Copom la bajó a 7,25. O sea que están preocupados. Política monetaria sumamente expansiva, de modo de evitar que la gente ahorre, tratar de que la gente gaste para arrastrar, pero por otro lado también para devaluar al real. En la medida en que la tasa de interés baja, la diferencial con el resto del mundo se hace menor y el carry trade, es decir, traer plata barata o que paga una tasa de interés baja, cambiarla a reales para depositarla a una tasa de interés más alta y después arbitrar a dólares ese rendimiento y que dé una tasa en dólares fabulosa, como ha venido pasando en los últimos 6 años, eso lo están tratando de diluir con política monetaria, como le decía, expansiva, y con políticas, digamos, de obstrucción al ingreso de capitales a través de un impuesto que se llama el impuesto a las operaciones financieras, por el cual no importa, pero reduce el rendimiento que tienen los que traen de afuera para Brasil dinero, el IOF. El que trae dinero no puede sacarlo por 5 años si no paga 8% de tasa. Entonces baja el rendimiento en definitiva de lo que está pagando, de lo que es la tasa de interés interna en Brasil. Y por otro lado, como se cambió de objetivo, ya no es más la inflación, sino que es el nivel de actividad con esa política expansiva monetaria, también coincide con una política fiscal expansiva. Hay varios programas, Brasil Mayor, PAC Equipamentos, el propio PAC, es decir, el programa de aceleración del crecimiento, por el cual se reducen impuestos importantes a la producción industrial, que ha tenido una caídas de 7 meses consecutivos hasta este mes. Los incentivos son reducción del ICMS, el impuesto a la circulación de mercaderías y servicios, el IPI, el impuesto a la producción industrial, reducción de las cargas sociales patronales, en fin, no vamos a hacer todo. Política fiscal expansiva. ¿Para qué? Reitero, para tratar de darle ímpetu a la economía. Pero hay una cosa que desde el exterior a nosotros, es bueno que los brasileños anden mejor, pero todavía no andan tan bien. Todavía no se recupera la economía.
por el lado del ingreso, en definitiva. El PIB está prácticamente estancado aún. Eso significa que el ingreso de los brasileños va a ser el mismo que el año pasado, probablemente este año, pero en dólares un 30% menor. ¿Por qué? Y porque devaluó 30%, 27% va a ser exacto. Entonces eso nos va a castigar evidentemente en la temporada turística, nos va a castigar en el comercio que nosotros mantenemos con nuestro principal socio comercial de bienes. Brasil es el principal comprador de Uruguay. Y nos va a complicar también, bueno, no solamente el turismo, sino en las compras que eventualmente que estaban haciendo y que eventualmente harían este año, tanto de empresas como en el rubro agrícola, agropecuario y en el rubro inmobiliario. Así que de Brasil, lamentablemente, todavía no tenemos el efecto total, un país que se ha vuelto relativamente más proteccionista, que tiene un ingreso en dólares menor, y todo eso se va a reflejar bien fuertemente este verano. A partir del mes de diciembre hasta el mes de febrero vamos a tener una ausencia. Fíjense que el atraso cambiario en Brasil, o como quieran llamarlo, la inflación en dólares en Brasil, en los últimos 6 o 7 años, nos ha llevado a 460.000 turistas brasileños por año, cuando normalmente eran menos de 100. Pero vayamos para atrás y miremos, y bueno, el real antes se necesitaban 3 reales con 87 centavos de real para comprar un dólar, había bajado 1,40, y la inflación a lo largo de ese lapso. Entonces, Brasil lamentablemente no nos va a dar tanta ayuda como nos venía dando. Y Argentina tiene las 3 malarias macroeconómicas conocidas por cualquier economista, cualquiera sea su orientación. Tiene un problema recesivo, se ha venido abajo el nivel de actividad fuertemente en la industria, en la construcción, en fin, en el comercio, los shoppings, los supermercados, los servicios públicos. Tenemos todos esos indicadores y lo estamos viendo, que si bien crecen en términos nominales, caen en términos reales. Entonces tenemos un nivel de actividad recesivo en la Argentina. Tenemos la inflación, que si bien el gobierno dice que es 9,9, los congresistas le piden a los analistas y a su vez las provincias calculan su propio índice de precios y ubican a la inflación en este momento en 24%. 24 contra 9. Entonces, tenemos un país en inflación muy alta, con una expansión monetaria muy fuerte, del orden casi entre el 30 y el 40% por año, según los meses, en términos anualizados. O sea que es un país que enfila directamente hacia algún problema, digamos, hiperinflacionario en el correr del año que viene. Entonces tenemos Argentina con problemas recesivos, Argentina con el otro problema serio, la otra malaria, digamos, inflacionaria, y Argentina con un problema muy serio en el sector externo. Hay muchísimos tipos de cambio. Está el tipo de cambio oficial 4.60, pero eso no lo consigue nadie. Hoy ya Argentina devaluó, y devaluó 41%. ¿Por qué? Porque para conseguir un dólar tenés que pagar 6.50. Así que eso ya devaluó. El que venga a Punta del Este este año, el que invertía en Punta del Este este año, hasta ahora, etcétera, todo eso va a tener sus repercusiones. Nosotros vamos a encontrarnos con que Uruguay es más caro que Argentina, por lo tanto va a ser más fácil veranear en Mar del Plata, Mar de Ajó, en Pinamar, etcétera, que venir acá. Tenemos que antes había un pipeline, estaba lleno de inversores en la construcción en Punta del Este, sobre todo de argentinos, y afuera del pipeline, del caño ese lleno de inversores, con obras en movimiento, en marcha, etcétera, había gente que quería entrar. Esa gente que quería entrar ya no entra. Ya no está entrando. Incluso en Montevideo ya no entra. Es decir, posterga. ¿Por qué? Y bueno, porque ya no es el valor del dólar 4.60. Porque además
no es 460, me refiero no solamente para el que invierte, sino para el que va a comprar. Es decir, vos tenés los dos lados, el que demanda inmuebles y el que ofrece, el constructor, el que construye. Entonces, ahí hay problemas. Argentina tiene problemas, digamos, nos va a generar problemas a nivel inmobiliario. Ya ese pipeline no tiene a la gente que va a entrar y los que están adentro van saliendo. Y eso va a generar desempleo, lamentablemente, en nuestro país. Entonces, de la región, nadie puede decir que nos vienen buenos aires, buenos vientos, ¿no? Nadie. Es decir, nos vienen, lamentablemente, medidas, mejor dicho, efectos recesivos. Es decir, disminuye la inversión, disminuye el comercio de bienes, disminuye el comercio de servicios. Comercio de bienes, por lo que ya dijimos, Argentina nos importa cada vez menos. Lo miramos ayer justamente los números mes a mes del que publica el Banco Central y un 61% subieron las exportaciones a la Argentina en el mes de enero. Pero a partir de febrero se caen, porque a febrero era cuando entraban en efecto algunas medidas que se habían... Entonces todo el mundo se apuró a vender en ese momento y ahora están cayendo 6, 7% por mes. De Brasil lo mismo, es decir, hay, aunque una política mucho más elegante de Brasil, una política más no tan arbitraria, Brasil nos dice no va a haber problemas con las exportaciones a Brasil, pero tan pronto regresa nuestro presidente de la reunión que tuvo con Dilma, que iba Dilma a hablar con Cristina para que aflojara la mano por el lado de la protección arancelaria y no arancelaria para que se pudiera exportar más. Cuando se vuelve de la reunión resulta que al otro día te imponen restricciones no arancelarias de carácter debido al origen de algunas piezas de los autos. Entonces, Brasil es más elegante para hacer las cosas, igual te vacuna, pero es más elegante. Entonces, Brasil y Argentina nos van a mandar efectos deflacionarios y demás, lamentablemente. Bueno, entonces tenemos el mundo, tenemos la región, el escenario político, nos olvidamos y vamos a qué está haciendo el gobierno, el conjunto económico uruguayo, es decir, el presidente del Banco Central, el ministro de Economía, para mantener a la economía creciendo. Si uno mira las cifras, ahora lo que ve es que el ritmo de crecimiento viene en baja, pero es alto, sigue siendo alto. Hasta el primer trimestre del año, el ritmo de crecimiento anual es del orden del 5%, que para Uruguay es una tasa alta. El problema es que todas estas cosas que vienen de afuera, todo esto y de la región, van a generar problemas acá adentro. Entonces uno ve, el gobierno ya comienza a preocuparse más por el nivel de actividad. Comienza a preocuparse. El ministro de Economía habla que tiene algunas formas de enfrentar caídas en el nivel de actividad, o por lo menos reducción en el ritmo de crecimiento. Se habla de un endeudamiento en el exterior que va a permitir, que va a ser usado eventualmente para mejorar, sustituir en algunos casos hasta la construcción que va a caer en nuestro país, a través de la Asociación Nacional de Viviendas y demás. El hecho es que el ministro dice que estamos preparados para enfrentar esa situación. Mi percepción, ahora voy a entrar, es que realmente sí, el tema es, tenemos un problema de nivel de actividad ahora, conjuntamente con un problema de inflación, o por lo menos la intención del gobierno, del Banco Central de tener una inflación entre 4 y 6, no se está dando. Así que vamos a catalogarlo también, después de 20 meses o más que tienen esa meta y no han llegado a eso, eso también es un problema. Si yo fuera ministro o cualquiera que va a decir, no, yo prefiero tener un poco más de inflación y por otro lado quiero tener buen nivel de actividad. ¿Tá? Pero por lo tanto yo creo que hoy va a pasar a ser más importante la meta
mejorar el nivel de actividad, evitar que caiga, a la meta inflacionaria. De hecho, se ve en la actuación del Banco Central. Y después tenemos un tipo de cambio que si lo comparamos con la evolución que ha tenido en el mundo el dólar, estamos bastante atrás. Reitero, en el caso de Brasil, 27%, 30% de devaluación. O sea que devaluó 21% más que nosotros, porque nosotros devaluamos 7, 8%. En el caso de Argentina, 41%, porque hoy Argentina tiene el dólar, el relevante es el paralelo, no el oficial. Y si miramos otros países es más o menos similar. Estamos relativamente atrasados en ese sentido, pero por algo es que estamos. Es decir, hay algo que está ocurriendo que hace que el dólar no suba. Y ahí nosotros tenemos que ver que todavía el ingreso de capitales a Uruguay es muy fuerte. Tenemos un déficit muy pronunciado en la parte de comercio de bienes y servicios, dólares que faltan para los importadores, porque no lo traen los exportadores de bienes y servicios, 1.600 millones de dólares en los 12 meses a marzo, pero vienen por otro lado, vienen porque está la UPM nueva, no sé cómo se llama, porque es Costas del Plata, porque hay carry trade, porque todo el mundo se está pasando a pesos, se ha pasado a pesos y se sigue pasando a pesos, en lugar de estar en dólares, ¿verdad? El carry trade famoso. Ha ayudado mucho el grado de inversión para que... Entonces todavía tenemos mucho ingreso de capitales que supera la necesidad, que supera el déficit que se tiene en el comercio de bienes y servicios. Y eso es lo que obliga al Banco Central a tener que comprar moneda extranjera para evitar que el dólar siga cayendo. Pero el dólar de todos modos está bajo en Uruguay. Entonces, ahí es donde se plantean los problemas de política. La política fiscal es sumamente expansiva y va a seguir siendo expansiva, lo cual es bueno para el nivel de actividad, pero es malo para la inflación. La política monetaria no se sabe qué es. Acá sí que reconozco que voy a tener que hablar en algún momento para que me la expliquen, porque si bien hay una tasa de referencia de 8,75, resulta que el Banco Central interviene todos los días en el mercado de dinero y permite que la tasa baje de 8,75 a 7,30, cosas por el estilo, cuando en realidad, técnicamente hablando, debería comportarse al 8, hacer operaciones de mercado abierto al 8,75. En definitiva, entonces, tenemos una política fiscal expansiva. El gasto público en los últimos 8 años ha subido por 4,5, el gasto público, en términos de dólares. Si sacamos al dólar como deflactor, seguramente en términos ya de pesos reales y demás ha subido más del doble. La recaudación se viene estabilizando. Y el gran problema que yo veo ahí es entonces que, bueno, si la recaudación comienza a disminuir por todo esto que viene de afuera, sobre todo de la región, supongamos que hubiera una reducción de la recaudación del 5%, entonces con un gasto inflexible hoy del orden del 82 al 85% del presupuesto, retribuciones, previsión social, a la cual le transfieren prácticamente el 42% del total que se recauda, etcétera, ahí van a haber problemas. Van a haber problemas porque para financiar el déficit actual del orden de los 700 y algo millones de dólares se va a venir al doble. Y ahí va a haber problemas de financiamiento. Mi percepción, para redondear un poco las ideas que estamos volcando, es que la economía este año va a crecer, va a seguir creciendo por una razón estadística, pero que en los 12 meses a junio del año que viene va a estar con un signo negativo. El PIB va a declinar. No mucho, 0,2, 0,3%, pero para un país que venía creciendo a un ritmo del 8%, eso es un sacudón importante. Con respecto a la inflación, yo creo que tiene varias razones por las cuales tiene que subir y varias razones por las cuales tiene que bajar. Tiene que subir, en primer lugar, porque hay más, el dólar vale más. Tiene que subir porque además las negociaciones salariales, por el momento, no se ajustan a la realidad de la actividad económica que se viene.
Es decir, se va a seguir dando aumentos salariales por encima de la inflación, por más que el PIT-CNT ahora está alertando de que puede venir problemas. En tercer lugar, puede subir porque la expansión de la cantidad de dinero sigue siendo alta, del orden del 19-20%. Pero puede bajar porque si la economía entra a frenarse, los precios pueden tender a bajar. Si el dólar no sube como yo pienso que tiene que subir, también se puede serenar. Entonces, de hecho, yo creo que van a predominar las presiones alcistas, no mucho. Y me faltaba otro elemento, y es que la inflación, que está a 7,48 en los últimos 12 meses de julio, tienen 0,71 incorporado a la baja por las tarifas de UTE como premio por ahorrar. Yo no sé si ustedes recordarán, cuando vuelva nuevamente a regir el precio de UTE real, eso va a tener que pegar un saltito. Los analistas del país, de nuestro país, están hablando de una inflación de 7 y algo, la mía es 8 y algo, o sea que no es tanto tampoco, 8,4, 8,5 para este año. Pero diferimos en cuanto al año que viene. Yo creo que el año que viene yo sigo estando en ese orden, ellos más abajo. Y diferimos en términos de nivel de actividad. Yo creo que el año que viene va a estar prácticamente sin crecer la economía y este año va a crecer todavía menos de lo que dicen los analistas, pero va a seguir creciendo. Con respecto al dólar, yo pienso que es muy difícil decir ahora cuándo va a ocurrir, pero a medida que la inversión extranjera directa que ese pipeline se vaya vaciando, ahí es donde van a haber presiones, o van a haber más presiones que las que hoy no hay devaluacionistas, digamos. Nada espectacular, nada de una devaluación del 20%, cosas por el estilo, sino progresivamente un valor del dólar relativamente más alto que el que es hoy. Yo, de hecho, para fin de año tengo un dólar de 22.30, hoy está a 21.70, o sea que no estamos tan lejos. Los analistas tienen 21.05, es decir, están, digamos, para abajo de lo que está hoy. Y para el año que viene yo tengo 23.40 y ellos tienen 23.10, una cosa. O sea que nada espectacular, pero nada tampoco, digamos, tan bueno como lo que hemos venido viendo en los últimos tiempos, con la economía creciendo fuerte, con los salarios creciendo fuerte, con el dólar estancado. Fíjense que en los últimos años, en la medida que el dólar estaba relativamente estancado o cayendo, con los salarios subiendo, la gente en dólares tenía mayores recursos para comprar, sobre todo bienes importados o transables. Entonces todo el boom de los autos, 51.000 autos se están vendiendo por año y se siguen vendiendo, no sube más. La demanda por autos no ha subido más. Desde diciembre de este año. Estamos en 51.400 contra 51.800 en los 12 meses hasta julio. Pero ya no crece. Los autos, las motos, los planos, los televisores planos, etcétera. Todo eso se ha abaratado significativamente para un trabajador. Significativamente. 8% por año. 8 o 9% por año, es baja en términos de capacidad de compra por el salario, ¿verdad? Eso, lamentablemente, va a estar atacado en dos frentes. En primer lugar, porque seguramente en dólares no van a seguir subiendo los salarios. De hecho, en los últimos 12 meses, con este aumento del 7%, prácticamente ya no suben, ¿verdad? Y en segundo lugar, porque la tasa de desempleo que ha subido de 6 a 5,3, mínimo histórico prácticamente, a 6 y de 6 a 6,7 y se ha mantenido en 6,7 en los últimos 3 meses, esa suba, más lo que puede ocurrir con la construcción cuando no hay reposición hacia fin de año, eso en el año que viene va a generar expectativas para gastar relativamente menos en muchas familias, ¿verdad? Así que eso es el panorama que yo les puedo presentar a ustedes. Nada extraordinario, lo único que sí
enlentecimiento de la economía, un dólar más alto, una inflación igual que lo que hemos tenido en los últimos tiempos, un poquitito más arriba y nada más. Y el mundo va a seguir así durante 2 años más, por lo menos. Por lo menos. Europa, no me cabe duda, o puede agravarse si algún país se va de la eurozona, y Estados Unidos, que está arrastrándose en el barro, tratando de crecer y crecer y crecer. No solamente bajaron las tasas de interés, sino que hicieron lo que llaman quantitative easing 1, quantitative easing 2, ahora van a hacer un tercero, hicieron la operación Twist, todo meter dinero en el mercado y no logran crecer. Y el gran tema es China, ¿no? Yo no sé ahora si China está sintiendo todo esto y bueno, es un gran comprador de Uruguay, de productos agrícolas, soja fundamentalmente, pero bueno, ese es el panorama. Estoy dispuesto a que ustedes ahora me hagan las preguntas que deseen. Gracias. Sí. Me interesa saber qué incidencia podrían tener 2 fenómenos puntuales que en este momento se está conociendo que van a impactar. El ingreso de Venezuela en el Mercosur y si incide el código aduanero del Mercosur, el CAM. ¿El código? El código aduanero del Mercosur, ¿no? que se está por votar en el Parlamento. ¿Cómo pueden incidir esos 2 fenómenos? El código aduanero, yo eso, soy sincero, no lo conozco. No es el intercambio de información con Argentina, eso no. No, el código aduanero no lo conozco. Lo que puedo decir del Mercosur, de Venezuela, es que países como Argentina y Venezuela tienen un tipo de cambio oficial que es la mitad, en el caso de Venezuela, que es 40% abajo de lo que es en el paralelo. Hacer negocio con ese tipo de países es muy difícil. Es decir, Venezuela tiene un tipo de cambio de 4 y es 9. Argentina tiene 4.60 y es 6.50, 6.60. Entonces, con esos países es muy difícil hacer negocios. Y entrar en lo que he escuchado extensamente en estos tiempos, entrar en operaciones de trueque, es decir, yo te vendo esto y vos me das petróleo y no hay movimiento de dinero y cosas por el estilo, eso es muy ineficiente. Es decir, el dinero se hizo para evitar ese costo de transacciones, de encontrar lo que vos me podés comprar y lo que yo te puedo comprar e intercambiarlo a qué precio. No sabemos, no hay transparencia en los precios, no hay un precio internacional que sea, digamos, un verdadero árbitro de todas esas cosas. Yo personalmente creo que perder el tiempo con Venezuela cuando tenemos un mundo que está muy abierto, mucho más abierto de lo que pensamos, no es bueno. Perder ese tiempo. Venezuela no es un socio comercial para Uruguay como podrían ser otros países u otras regiones. No es. ¿Por qué? Y porque tiene muchas distorsiones al funcionamiento de los mercados. Y además hay una cosa muy importante en términos de Venezuela y es que no paga. O para pagar hay que pasar hay que sudar mucho y bueno, y eso no es bueno. Con respecto al código aduanero, lamento decir que no conozco qué es lo que está pasando. Pero puede ser que sea más restrictivo o menos restrictivo, no sé. Tendría que analizarlo y ni sabía que estaban evaluándolo. José Luis. Sí, teniendo en cuenta el desfasaje que hay en las devaluaciones del dólar en Argentina y en Brasil con respecto al Uruguay. El Uruguay no puede hacer nada frente a ese tipo de cambio que no podemos, es decir, el dólar no puede, el Uruguay a través de sus políticas económicas no puede hacerlo subir, digamos, devaluarlo. Si hay alguna posibilidad a través de políticas monetarias
tipo baja de tasa de interés o algo por el estilo, para que el dólar se acompase un poco con la región? Sí, pero no es, digamos, no es el objetivo. Si bien el objetivo del gobierno puede ser, o de la conducción económica puede ser mejorar el tipo de cambio, no es con lo que tú me estás preguntando, usando lo que yo te voy a contestar a lo que tú me preguntás. Ay, claro que sí. Nosotros tenemos que ver el origen de las cosas. ¿Por qué hay más dólares de los que presionan a la baja del tipo de cambio? Entonces ahí vos decís, bueno, es un problema de balanza de pagos, ¿no? La balanza de pagos tiene tres partes importantes. La primera parte, el comercio de bienes y servicios, exportadores, importadores. Eso, los exportadores de bienes y servicios, incluido el turismo, mercadería y turismo, etcétera, traen 1.700 millones de dólares menos que lo que se llevan los importadores de mercadería y de servicios. ¿De dónde salen esos 1.700 o 1.800 millones en términos de 12 meses? O salen de las reservas del Banco Central, que las tiene que pagar, o salen de un endeudamiento. Pero da la casualidad que las reservas del Banco Central, en lugar de caer, están subiendo 2.000 millones de dólares en pocos meses. Entonces, y bueno, pero no se están endeudando. No, hay inversión, es decir, inversión extranjera. Está una empresa que dijo que va a invertir 2.000 millones de dólares. Entonces traen dólares para pagar los salarios, y eso va al mercado. Entonces los importadores que no encuentran que se lo trae el exportador, lo encuentran porque lo trae el inversor extranjero directo. Está toda la construcción en Punta del Este, que viene, trae dólares, cambia pesos para pagar el salario. O sea que hay dólares que ingresan por inversión extranjera directa. Y hay dólares que ingresan al país por lo que se llama carry trade. ¿Tá? Carry trade quiere decir, la tasa de interés en Estados Unidos es 0,20, por lo tanto no me sirve. Voy a Uruguay, que es 8% o 9%, lo que sea, según el plazo, o en unidades indexadas. Traigo, lo cambio a pesos en Uruguay y lo coloco en pesos. Y espero, algún día me iré o no me iré, no sé. Entonces, todo ese flujo es lo que trae lo que le falta al comercio de bienes y servicios. Y que permite además que el Banco Central gane reservas. Entonces, ¿dónde están las medidas? ¿Las medidas es frenar la inversión extranjera directa? No, eso al contrario, dale para adelante. No porque sea extranjera, sino porque te trae recursos y te genera, ¿cómo que se llama?, actividad, etcétera. El carry trade, el Banco Central está haciendo algo para el carry trade. ¿Qué hizo? Sacó unas resoluciones, unas circulares en estos días, por las cuales dice, todo aquel residente del exterior que traiga para hacer esa operación y que exceda el monto que ya está hasta el día 16 de agosto en ejecución, va a tener que, el que trae por ellos, un banco, lo que sea, va a tener que guardar 40% sin comprar las letras de regulación monetaria del Banco Central. De hecho, está diciendo, si vos traes 100 dólares a pesos, pasado a pesos, solamente el 60% de eso te va a generar intereses. El otro 40% perdiste. De hecho, está bajando la tasa de interés. O sea que está haciendo algo. Yo creo que es inefectivo, pero ese es un problema mío. El gobierno está haciendo algo. El Banco Central está haciendo algo. Ahora, ¿qué haría yo? Y yo iría por otro lado. Yo iría no gastar tanto a nivel del sector público. Generar un excedente y cuando genero ese excedente agarro y compro dólares. Entonces la plata que yo absorbo del mercado, ¿tá?, lo que absorbo del mercado lo uso, lo tiro de vuelta para comprar los dólares excedentes. Pero bueno, pero eso no es lo que piensa el gobierno. Lo que piensan sí algunos economistas, no todos. Pero ahí es donde se confrontan las ideas. El ministro de Economía actual prefiere gastar todo lo que recauda. Y lo vemos, mirando la serie de ingresos tributarios, ingresos por comercio exterior y otros ingresos, y viendo egresos primarios, que son todos menos los impuestos, menos los intereses de la deuda, vos ves que están creciendo todo igual.
que no se ahorra un peso. Es más, hay un déficit de 1,96% de la producción de bienes y servicios. Entonces, bueno, ¿tendrá razón él? ¿Tendremos razón en nosotros? Yo qué sé, no sé. Yo creo que, y eso es mi posición, pero es bien cuestionada por el ministro de Economía, yo ahorraría. Él dice que no, que tiene la forma de, cuando le baje la recaudación, porque yo ahorraría ¿para qué? Para que en los momentos de recesión tirar como loco, hacer políticas anticíclicas que le llaman. El gobierno el ministro de Economía prefiere las políticas procíclicas, aumentar el gasto público cuando aumenta el gasto privado. El problema es cuando el gasto privado cae. Él dice, bueno, yo financio, tengo el grado de inversión, me puedo endeudar a tasas bajas, por lo tanto ahí voy a gastar. Y claro, yo si yo soy de las generaciones futuras, digo, macho, me haces pagar a mí lo que vos gastás ahora, ¿no? Pero bueno, esas son posiciones. Y hay otras medidas también, ¿no? Pero bueno, esas son las que están ocurriendo ahora y las que yo haría, ¿tá? Son difíciles de congeniar, pero es el tema, digamos, de los objetivos que cada cual tiene, ¿no? Yo creo que acá hay objetivos políticos claramente en el gobierno, ¿no? En la conducción económica. Creo que hay objetivos muy políticos, de hecho confesos. Muy bien, estamos sobre la hora, pero tenemos dos preguntas más. Le voy a pedir que sean muy breves. En el suplemento económico del País, donde usted también escribe, no en este lunes, sino el del lunes pasado, escribió un economista venezolano hablando de la realidad del Mercosur con Venezuela y decía el fin de Venezuela, el ingreso al Mercosur. Pero por otro lado también aclaraba que Venezuela está importando el 90% de los productos comestibles, que era exportador de arroz, es importador de arroz. Y en esa nota decía que antes en Venezuela se veían quesos suizos y americanos a Estados Unidos, y ahora todos los quesos que se pueden comprar en Venezuela son uruguayos. Y eso es una realidad, sin entrar en el Mercosur, porque todavía no está de la desgrabación en Mercosur, que Uruguay está vendiendo muchísimo pollo para Venezuela, una de las empresas es Tres Arroyos. Yo soy despachante de aduana y estoy haciendo esos despachos. Está vendiendo carne, está vendiendo quesos y leche en polvo. Pero el tema que dice usted de los pagos, son empresas venezolanas que se establecen acá y ya vienen con el seguro de que van a cobrar, algunas con carta de crédito y otras no. Pero la balanza comercial de Venezuela con Argentina, Brasil, Uruguay y algún país más de América es totalmente desfavorable a Venezuela. O sea que no sé si el Mercosur apoya o no, porque ya se están llevando más mercadería de la que ellos exportan a la región. Quería saber si usted puede confirmar. Yo la experiencia que tengo es la experiencia del señor de Gracia y del señor Maldonado. El señor de Gracia es el dueño de Tres Arroyos y el señor Maldonado era el 100% y ahora es parte de Colat. Y ellos no cobran como deberían cobrar. Usted, si usted es el despachante de aduana de Exmoro actual de Gracia, bueno, averigüe a ver cuál es la deuda que se mantiene por venderle pollos a Venezuela y averigüe en Ecolat cuál es la deuda que tienen con Ecolat. Usted va a ver que a veces se paga, mejor dicho, se paga obviamente, pero se paga tarde, mal y a veces con quitas relativamente significativas. Ojalá que de ahora en adelante mejore esa situación. Tengo experiencia con una empresa venezolana que se llama Pradera Feliz, que exportó carne, 1,5 millones cada embarque, 10 contenedores. ¿De qué es? ¿Exportadora de qué? Carne. Una cantidad de cortes que piden y con carta de crédito y que se cobró normalmente, a pesar de que fue con algunas discrepancias y se cobraron. Es la experiencia que yo tengo. La de Tres Arroyos sé que había exportado mucho, no sabía
Sí, que no sí. habían cobrado. Por eso le preguntaba a usted si tenía la misma opinión que tenía yo. Sí. Muchas gracias, contador. Economista. Armando, brevemente, así terminamos en hora, si podés. Jorge, yo acabo de pasar algunos meses en Europa y evidentemente que el tema recurrente es el euro y el futuro del euro. Anoche estaba viendo la grabación de un programa de ACDE donde el conferencista fue Enrique Iglesias y entre los temas que tocaba estaban los problemas de Europa, el futuro de Europa y el euro. Yo no entiendo bien cuáles son los beneficios que podría tener un país como Grecia o eventualmente España o Italia en salirse del euro, aparte de la devaluación que harían de su moneda, la baja de los salarios, pero la deuda quedaría siendo la misma. No creo que puedan convertirla a una moneda que luego se devaluaría. Eso significaría hacer quitas enormes como ya han hecho, pero no cambia mucho en el fondo una cosa o la otra. Yo miro la balanza de pagos de Argentina, ¿no? A donde dice el rubro inversión extranjera directa, ¿no? Y veo que trimestre a trimestre tiene 8 o 9 millones de dólares de inversión extranjera directa. 9 millones de dólares. ¿Está? Se los puedo mostrar, eso lo publica el Banco Central de Argentina. En Uruguay 2.400 millones, 2.300 y algo millones. ¿Qué significa eso? Que el que la hace la paga, ¿verdad? 8, 9, 10, 6 por trimestre de inversión extranjera directa. Uruguay 2.379, no me acuerdo, millones de dólares. Y somos chicos. Brasil 55.000 millones de dólares. Entonces, y Argentina está en default. Y bueno, ¿qué va a hacer Grecia? Grecia dice, yo, puede decir, ¿no? Lo único que me queda para poder exportar y crecer y demás, porque adentro la economía hace 5 años que cae, lo único que puedo hacer es tener una moneda flaca, cosa de poder exportar al mundo. Es lo único. Para bajar los salarios de la gente. Entonces, me voy al dracma, 1 por 1 con el euro, devalúo y los salarios se me hacen relativamente más bajos en términos de euro. Entonces puedo hacer algo. Ahora, ¿qué hago con la deuda que tengo? Y bueno, la deuda que tengo en buena medida es con el Banco Central Europeo ahora, pero tengo depósitos en euros de la gente en los bancos. Y los bancos son extranjeros, son locales. Ahí. Entonces evaluarán. Pero ya seguir cayendo y seguir teniendo la presión que tiene Grecia, no es que yo diga que va a ir a eso, pero yo creo que a la larga van a terminar probando de la peor medicina, la peor, la medicina amarga, digamos. Y van a ser como Argentina después, unos parias en el mundo. Y puede haber contagio, no cabe duda, de otros países. ¿Para qué se formó la eurozona? Por razones geopolíticas, ¿verdad? Se formó, y hasta ahora no había problemas. Sarkozy y Angela Merkel, bueno, más o menos. Pero ahora está Hollande. Y Hollande dijo que iba a dar a diestra y siniestra. Y hoy no está dando nada porque no puede. Entonces, también hasta Francia puede estar instigando, como lo está haciendo el Banco Central, para que tome y financie el déficit de los países. Eso no puede seguir para siempre, porque Merkel le dice que no se puede, que no se puede. Entonces, los gobiernos desesperados pueden tomar cualquier medida. Cualquier medida. Argentina, en momento de desesperación, 5 años en que está cayendo Grecia. Y no cae 1, 2, 3%, cae 5%, la última vez el año pasado 6,5%. Entonces, ¿y cómo puedo salir de esto? Y bueno, no pago y devalúo, y chao. En fin. Muchas gracias. Bueno. Gracias a ustedes. Agradecemos la presencia de la gobernadora,
del orador del día, el contador Jorge Caumont, y de la representante del Interact de La Paz, Romina Russo. Y con un aplauso a los pabellones terminamos con la sesión de la rueda.